Bienvenidos esta tarde a los diálogos de la Fundación Rafael del Pino. Hoy tenemos la suerte de contar con un compañero excepcional con el cual vamos a debatir una de las cuestiones más importantes actualmente de la economía española y también internacional, como es la falta de accesibilidad a las viviendas. La falta de accesibilidad a las viviendas está siendo un problema general en los países desarrollados, sorprendentemente, porque habitualmente ha sido un problema en países pues, con menores niveles de renta, pero estamos viendo cómo en la mayor parte de las capitales del mundo los jóvenes con niveles de renta medio y alta no pueden entrar o ven difícil pagar los alquileres de las viviendas y tienen problemas de accesibilidad. Este es un tema fundamental en el cual nuestro profesor Albert Saiz es un experto reconocido en todo el mundo. Déjenme que le introduzca. El profesor Albert Saiz es Daniel Ross Associate Professor of Urban Economics and Real Estate en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y es bien conocido por sus trabajos sobre accesibilidad, sobre el comportamiento de las ciudades, el crecimiento de las ciudades, las razones de la evolución de los precios. Y bueno, un placer tenerte aquí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esto. Estoy encantado de estar aquí contigo y encantado de estar en Alicante y con la Fundación Rafael del Pino también. Muchas gracias. Déjeme que me presente. Mi nombre es Paloma Taltabul, soy catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante y también, bueno, intento seguir el mercado de la vivienda y, bueno, continuamos o seguimos todos los papeles de Albert Saiz para que nos dé un poco de luz para entender qué es lo que está ocurriendo. Albert, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Por ¿verdad? favor, estoy encantado. Yo tengo una primera pregunta, quiero saber, igual es un poco larga, ¿no? Quiero saber qué opinas sobre las causas de la falta de accesibilidad. ¿Por qué? Porque en todos los países, con distintos niveles de renta, con gran heterogeneidad en la estructura de mercados, está apareciendo el mismo impacto sobre la falta de accesibilidad? ¿Qué es lo que crees que ocurre? Claro, es un problema global. Está pasando en Madrid, está pasando en Barcelona, pero está pasando también en Tokio, en Nueva York, en Singapur, en Toronto y en Pekín. Está pasando en todo el mundo, con lo cual tenemos que pensar que las causas tienen que ser de naturaleza global. Son causas que están pasando realmente en todo el mundo y en todas las ciudades. Yo creo que una de las primeras causas es los bajos tipos de interés que hemos tenido. Si os acordáis, en los 70s o los 80s, 90s, teníamos hipotecas mucho más altas, los tipos de interés eran más altos, generalmente la Reserva Federal, el Banco Central, los bancos centrales europeos, era mucho más barato, mucho más caro el capital, y el capital se ha abaratecido por muchas razones. Una de ellas porque la inflación subyacente bajó a los finales de los 90 y al principio de los años 2000. Razones para ello quizás tienen que ver con la globalización. La globalización crea que los productos de importación no se encarezcan tanto, con lo cual la inflación subyacente baja, y también crea que se creen los países que están exportando mucho tienen reservas de capital muy grandes, al exportar reciben muchos dólares y necesariamente no importan tanto, con lo cual tienen mucho capital y ese capital lo ponen en los mercados financieros globales, con lo cual los tipos de interés tienden a bajar. Esa es una primera explicación. Como bien sabemos, el mercado de la vivienda vive del crédito. Muy poca gente se puede comprar una vivienda pagando a tocateja, ¿no?, inmediatamente, sino que casi todos tenemos necesidad de crédito. Entonces, al abaratecerse el crédito, la gente pide más o demanda más vivienda, entonces los precios suben. Un segundo factor que también es global y que se halla en muchas ciudades, pero no en todas, es el factor de atractividad de un número de ciudades que se han vuelto más atractivas en términos del estilo de vida, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, no vemos que sea un problema de asequibilidad tan grande en ciudades industriales o postindustriales, en toda Europa, que en realidad aún están teniendo ciertos problemas para atraer a la población, ¿no? Están perdiendo población en muchas de estas ciudades postindustriales. Yo, que estoy basado en Estados Unidos, tenemos un número de ellas en lo que llamamos el Rust Belt, donde esas ciudades como Detroit, como Cleveland, realmente no están siendo muy caras porque la gente no quiere ir. Pero otro tipo de ciudades, que llamamos ciudades del consumidor,
se están volviendo más atractivas. Cuando la gente se vuelve más rica, quieres gastar más en muchas cosas, pero muchas de ellas son cosas que solo te las puede proveer una ciudad, ¿no? Como salir a un restaurante, como irte a dar un paseo en un sitio bonito. Y eso, cuando la gente se vuelve más rica en términos relativos, queremos consumir más de estas amenidades o de estas consumiciones que realmente se pueden hacer mucho más en las grandes ciudades. Entonces, las ciudades atractivas se están convirtiendo en un referente mundial en términos de atraer población, no solamente de sus propios países, como por ejemplo aquí Madrid y Barcelona, que claramente están atrayendo a gente de otros sitios de España, pero incluso a nivel global. Tenés ciudades como Nueva York, Toronto y Dubái, que atraen a gente de otros países que se quieren ir a vivir. Entonces, tenemos estas, pon 100 o 200 ciudades a nivel global que están atrayendo a mucha gente, y esas son las ciudades que están experimentando los problemas mayores con el tema de la asequibilidad. Tenemos otro problema en muchos, especialmente en el mundo más desarrollado, y creo que en España, y luego te preguntaré por España, porque quizá quiero aprender de ti también, pero en las ciudades del mundo desarrollado es muy difícil en realidad impulsar la oferta de vivienda, porque nadie quiere el desarrollo que pase enfrente de su casa, ¿no? Porque claro, no pierdes la vista, pierdes el sol, hay más tráfico. Entonces, cada vez creo que los procesos democráticos, que son los mejores que podemos tener, pero por desgracia a veces estos intereses pequeñitos, intereses muy locales, que quizá no representan el interés común, tienen mucha importancia en bloquear el desarrollo inmobiliario. Entonces eso está pasando y lo vemos muy claramente en todos los países del mundo. Cuarto factor sería el de la productividad. Está subiendo mucho la productividad de los bienes exportables. Si tú compras un teléfono, te lo van a hacer probablemente en China o en Asia, y te está costando mucho menos que te costaba en términos reales, ajustando por los precios, te cuesta mucho más que te costaba hace 20 o 30 años. Pero el ladrillo se produce localmente. Entonces, los precios relativos, los precios de los bienes exportables, están bajando relativamente a los precios de los bienes no exportables, como los bienes inmobiliarios. Entonces, eso está creando que esos bienes inmobiliarios se encarezcan en términos relativos. Y finalmente, también hay el tema de la creciente desigualdad de ingresos, ¿no? Con la creciente desigualdad de ingresos, tienes un segmento de la población que tiene más ingresos y puede ir al mercado inmobiliario y competir en el mercado inmobiliario subiendo el precio, pero por desgracia tienes también la gente con bajos ingresos, los cuales no están creciendo conmensuradamente a ese crecimiento de la demanda de los más ricos, ¿no? Entonces eso está creando desajustes. Es curioso. Posiblemente si hubiéramos hecho esta pregunta hace 2 décadas o 3, los argumentos hubieran sido internos del mercado de la vivienda, ¿verdad? Y los que se has dado son argumentos macroeconómicos y globales. La relevancia de los impulsos macroeconómicos y los cambios macroeconómicos en el mercado residencial y en el mercado inmobiliario, creo, en general, ¿no? Son mucho más relevantes ahora que antes. O sea, es muy interesante estas cuestiones, y hay poca investigación, hay muy poca gente que está investigando estas cosas, ¿no? Relativamente poca. Es cierto que yo creo que hasta la crisis del ladrillo internacional del 2005, 6, 7, no empezaron los investigadores a preocuparse. Es verdad. Pero yo también tengo mis cuestiones y mis preguntas con respecto a España. ¿Tú qué crees que añadirías alguna causa específica a España? Yo miraría a España con la perspectiva de largo plazo,
Sobre todo en cuanto a la oferta, estoy absolutamente de acuerdo contigo en los cambios en los precios relativos, en los impactos que tienen los tipos de interés, yo creo que son factores fundamentales. Pero en término de la oferta, yo tengo muy claro, a lo mejor me equivoco, ¿no?, que la limitación de oferta tiene mucho que ver con la estructura productiva. No con el suelo, fíjate, en Estados Unidos yo creo que a veces hay limitación de suelo y esas limitaciones bloquean en la expansión. Y los argumentos que has dado de la sociedad no quiere que se construya una vivienda alta son válidos para algunas economías, pero no para la nuestra. Porque nuestro sistema regulatorio permite, si lo permite el municipio, que tú construyas una torre al lado de una casa bajita. Tiene que permitirlo el municipio, ¿no? Es la regulación, el land policy, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso nosotros tenemos un problema de estructura productiva. Nos hemos cargado, ha desaparecido, la crisis aquí fue durísima, ¿no?, y ha desaparecido la estructura productiva especializada, ¿eh? Y ahora está empezando a volverse a crear, pero eso cuesta una década entera, ¿no? Y cuando la tengamos otra vez dimensionada para seguir construyendo, es posible que volvamos a tener niveles de construcción. Digo es posible solo, ¿no? Sí, como la hemos tenido anteriormente. Esto lo contrastamos en los 80. Nosotros, esta crisis no es la primera crisis que hemos tenido. No, por supuesto. Es la segunda, pero es que igual. Es muy parecida en términos de los drivers y en términos de la reacción del mercado, ¿no? En los 80 ocurrió. Tuvimos crisis financiera, tuvimos desaparición del sistema productivo y por eso tuvimos aquello que, no sé si te acuerdas tú, de los años 80 que decían, esta es la década, ¿cómo le llamaba? La década de especulativa, los años especulativos de la vivienda, sí, ¿te acuerdas? El pelotazo, ¿no? Ya. El pelotazo de los 80, sí. La crisis especulativa le llamaban, ¿no? Y los precios crecieron con diferencia menos que en la década siguiente, ¿no? ¿Y por qué crecían los precios? No creció la producción, porque no teníamos estructura productiva, la habíamos destruido antes, ¿no?, con la crisis tan larga. Es que ha vuelto a ocurrir, se ha mimetizado. Es cierto que ese fenómeno de histeresis, ¿no?, cuando tienes una crisis, tiende a crear otras crisis que tienen efectos no solo a corto plazo, porque tendemos a pensar en los ciclos como a corto plazo, pero ciertamente importa mucho los efectos de las crisis a largo plazo. Y hay algo de la economía española que quizás incluso que va más allá de la vivienda, donde cada crisis económica tiene efectos a mucho más largo plazo que en otros países, donde creo que las recuperaciones tienden a ser más rápidas. Entonces, eso nos dice algo de la economía española, no sé bien qué, pero algo nos dice. Sí, bueno, en el caso de la vivienda, también, como tú bien has escrito muchas veces, ¿no?, es un mercado de largo plazo, claro, en la oferta. Hay que construir, son 2 años y medio, más los años de procesos de aceptación de los documentos y de concesión de las licencias. Todo esto que es común en todos los países, lo que hace que el ciclo de edificación sea un ciclo desfasado con el ciclo económico y muy largo. Entonces, cuando se rompe ese ciclo, la recuperación cuesta muchísimo. Y yo pensaba, fíjate, cuando veía los ciclos de edificación en Europa, en Estados Unidos lo he seguido menos, pero en Europa todos caen a la vez. Algunos países han recuperado, Francia, Alemania, han recuperado y están construyendo mucho más, porque reaccionaron. Y Reino Unido no. Reino Unido tiene ese problema que tú has dicho, de la participación social en la decisión de construcción. Pero olvídate de esto en el continente, claro, está mucho más regulado, ¿no? Y entonces, bueno, no te gusta tener un edificio alto delante, pero con que la regulación te lo permita, lo vas a tener, ¿no? Pero yo creo que he creído siempre, no lo tenemos contrastado porque realmente no hay datos, no hay investigación, que es un problema de estructura de oferta. En España seguro, se está recuperando, pero poco a poco, ¿no? Pero es curioso, está generando un desfase de 10 años. En todo el proceso de accesibilidad. Totalmente, y estoy de acuerdo también que hay muy poca investigación sobre la estructura productiva del sector inmobiliario. Poquísimo. Incluso en Estados Unidos nosotros tenemos un par de investigaciones donde describimos cuáles son los determinantes de los costes de construcción. Hay muchas diferencias. En Estados Unidos es un sistema bien federal y
cada ciudad es su propio mundo. Hay ciudades donde tienes una estructura que hay pocas empresas y están los sindicatos realmente muy presentes, y otras ciudades donde hay mucha más competición, tienes muchísimas empresas, mucha inmigración, es mano de obra que no está sindicada, no está en sindicatos. Entonces tienes mucha variedad. Pero es cierto que incluso probablemente varía por ciudades o por regiones en Europa, ¿no? Y necesitamos aprender muchísimo más. Para eso, quizá aprovecho para hacer una llamada a más economistas a entrar en el tema de la vivienda, especialmente en España, donde quizá necesitaríamos más. Ojalá tuviésemos muchos compitiendo en la investigación, ¿no? Sí. Déjame que cambie un poquito, bueno, que te hago una segunda pregunta relacionada con esto, ¿no? ¿Cuáles serían para ti las dimensiones de la política de vivienda que podría resolver estos problemas de accesibilidad? Claro, ya no basta decir, tenemos problemas de accesibilidad, tenemos problemas de asequibilidad. Yo creo que tenemos que entrar a pensar, especialmente nosotros los economistas y la gente que piensa en temas financieros también, a llevar soluciones, porque el problema es que cuando nosotros no estamos proponiendo soluciones, se proponen soluciones que a veces no tienen mucho sentido desde el punto de vista económico, financiero, ¿no? Entonces las soluciones tienen que tener una base sólida en términos financieros. Tú no puedes proponer una cosa que vale 100 cuando los recursos son 20, porque va a crear desatisfacción y realmente populismo. Entonces estamos en una época de populismo, por desgracia, y creo que necesitamos nosotros los economistas de la vivienda, especialmente quizá, proponer, ¿no?, en positivo. Entonces, cuando ya empiezas a proponer, yo creo que tienes que pensar en qué tipo de instrumento llevar, ¿no? Y la primera dimensión que yo le pondría a la política de vivienda es una dimensión de distinguir entre la demanda, las políticas de demanda, y las políticas de oferta. Las políticas de demanda ayudan a la gente a comprar vivienda directamente. Se ofrecen dinero, subsidios o descuentos, por ejemplo, a la gente para que compre vivienda. Y luego tienes las políticas por la parte de la oferta, donde los subsidios o las ayudas se dan quizá al promotor inmobiliario o, por ejemplo, a cooperativas, en otros casos, ¿no?, donde se facilita que la cooperativa se forme o que compre terreno. En España, como evidentemente mucho del terreno, por la manera en que se urbaniza, es público con el nuevo terreno urbanizable, quizá hay más latitud para trabajar con ese tipo de cooperativas. Sí. Entonces, las dos son importantes, pero atención, y no vamos a detallarlas porque evidentemente dejo a la persona interesada mirarse el papel que hemos puesto online recientemente, pero ahí tienes que, no puedo decir si la demanda o la oferta es mejor en términos de política, pero sí que es cierto que han de caminar juntas, ¿no? Y la experiencia global es muy esclarecedora de ello, ¿no? En países donde todo va por la demanda, por ejemplo, si se deduce de los impuestos los pagos por el interés de la hipoteca, está bien y no es una buena política, pero a veces si la oferta no responde, lo que hace es encarecer más el precio de la vivienda, ¿no? Entonces, exacto, tienes que, la clase política o los gobernantes tienen que realmente pensar en los dos, en entrar por temas de la oferta y la demanda. La segunda dimensión que a mí me gusta establecer, porque es interesante, porque yo que nací y crecí en un país como España, que es un país con muchas personalidades locales, regionales, nacionales, y en Estados Unidos, que también, paradójicamente, es un país que tiene muchísima diversidad, ¿no?, en términos de metropolitana, en términos de los estados, y es un sistema bien federal. Y evidentemente, la política de vivienda puede ser local, nacional o federal, o de las regiones, de los estados, de las comunidades autónomas. Y entonces tienen que jugar un papel todas, pero estar un poco, o como mínimo coordinadas, o como mínimo desde arriba, desde el gobierno federal o el gobierno nacional. Siempre hay que pensar y cuál será la reacción de los gobiernos locales
intentar ayudar a los gobiernos locales. No puedes crear políticas que sean simplemente percibidas como barreras que hay que saltar, otra barrera que le pones al gobierno municipal que tiene que saltar, ¿no? Eso no ayuda a nadie, ¿no? Tienes que pensar en políticas que incentiven, que ayuden, que den protagonismo, que financien a los gobiernos locales para poder efectuar políticas de oferta. Las políticas de demanda tienden a ser nacionales, pero las políticas de oferta casi siempre en todos los países son locales. Claro, el suelo está ahí. El suelo está allí. y ahí es donde la política nacional a veces, y yo hablando con pues, gente del Banco Mundial o gente de los bancos nacionales, de Colombia, de México, donde estuve hace poco, siempre tenemos una pretensión o una idea de que la política de vivienda es nacional, ¿no? Y ¿dónde pasa la política de vivienda? En el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Finanzas, Economía o en el Banco Mundial, las instituciones. Pero realmente tenemos que llevar mucho más la discusión de política de vivienda al nivel local. Son los regidores los que van a crear las políticas de vivienda en Madrid, en Alicante, en Barcelona, en Tortosa, donde sea. Ahí es muy importante incidir. La otra dimensión que quiero poner de relieve es, tendemos a pensar mucho en las políticas de jure, ¿no? De cuáles están en los libros escritas, cuáles son las leyes, regulaciones. No hay duda que son muy importantes. En España tenemos mucho trabajo hecho en las leyes, regulaciones del suelo, muchas de ellas muy progresistas, incluso en la Constitución. No hay duda que por ejemplo, España o otros países son punteros y no hay ciertamente ninguna crítica en ese aspecto. Pero es cierto que a veces tenemos que más pensar en qué está pasando de facto que no en las leyes, las regulaciones de jure y en su aplicación, ¿no? Y eso conlleva también pensar un poco en los jueces, cuáles son las actuaciones locales, otra vez los municipios, los desarrolladores, qué están haciendo, cuáles los factores sociales, temas de aprobación de proyectos, cómo se hace, qué transparencia hay en esos procesos, aunque estén en los libros y sean procesos claros judicialmente y legalmente. Hasta qué punto, bueno, socialmente tienen un impacto positivo. Impacto social es muy importante. Impacto social es muy importante. Sí, nosotros en España esto es bastante tradicional. Yo creo que la política de vivienda en España ha sido una de las políticas más estables de todas las demás, ¿no? Porque si tú ves la estructura de intervenciones, el esquema general viene de los años 60 y ha funcionado. Yo soy de las que piensan que ha funcionado y bastante bien. Otra cosa es que en el medio y largo plazo, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo. Si yo combino esta respuesta que me has dado y la importancia de la decisión del uso del suelo por parte de las ciudades con la anterior, el problema de oferta, estamos centrando, ¿no?, el problema de la accesibilidad en un problema de oferta. Si las políticas pueden ser efectivas centrándose en la capacidad regulatoria para incentivar la oferta a nivel municipal, podríamos llegar a desbloquear, ¿no?, un poco la oferta, las limitaciones de oferta de viviendas que hay ahora mismo, ¿no? Es que no hay incentivos para edificar y tienes una ciudad como Valencia que los precios están subiendo, yo no sé si en el último año y medio, 2 años, no se han llegado a duplicar, pero casi, mucho. Barcelona, Madrid, pero incluso ciudades más pequeñas, ¿no? Y preguntas, caray, sí, están atrayendo mucha gente, pero ¿por qué suben tan rápido? ¿Por qué no han subido tan rápido en los años anteriores con el mismo flujo de inmigración o de movilidad? ¿Y por qué están subiendo ahora, ¿no? Y a lo mejor una de las respuestas es la inacción de política de vivienda. La política de vivienda, la crisis financiera fue durísima, he dicho antes, con nuestro sector y tuvo un impacto 100% sobre las políticas de vivienda. Muy poco efectivas, entre otras cosas, porque bueno, se paró, se modificó en un sentido difícil de entender por el mercado, ¿no? Entonces ahí están las cosas, o sea que absolutamente de acuerdo, un enfoque muy interesante, ¿no?, sobre
las dimensiones. Y estas dimensiones generarían una problemática, supongo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Podemos estar orgullosos, yo creo, en España de nuestro ¿Sí? marco regulatorio a largo plazo y no tenemos que tener ningún complejo No, en absoluto. con respecto a nadie. Pero sí que es cierto, como bien dices, que es la política municipal y quizá tenemos que pasarnos un poco a apretar las tuercas, si quieres hablarlo así, a los ayuntamientos. Porque hasta cierto punto también creo que a veces es más fácil poner la culpa en alguien, otro, que no mirarse al ombligo un poco más o mirar a lo que están haciendo los ayuntamientos y pensar, bueno, quizá podemos hacerlo un poco mejor, ¿no? Y hasta cierto punto, ahí los ayuntamientos, ahí es creo donde hay muchas de las problemáticas, ¿no? Cuando ya entras en problemas de vivienda. Yo creo que una de esas es efectivamente ese problema que te estoy hablando de ideología versus resultados, ¿no? Yo creo que la ideología, por desgracia, y eso no es específico a un partido, o eso es por parte de cualquiera, ¿no? A veces las ideologías, por un lado, privatizarlo todo, eso no funcionará. Por otro lado, culpabilizar al mercado por todo, eso evidentemente no va a funcionar tampoco. Yo creo que, por desgracia, tenemos que salir de esos disquisiciones ideológicas y aplicar las políticas de vivienda de una manera mucho más, como te diría, concreta, práctica y con el objetivo muy claro y métricas muy claras de cuántas viviendas se producen cada año. Yo lo que le pediría a cada alcalde de cada población es, de acuerdo, usted habla del problema de especulativo, pero bueno, ¿cuántas viviendas se han producido bajo su mando? ¿Cuántas? Entonces, tener las métricas muy claras de lo que queremos, de lo que esperamos los ciudadanos, de las políticas de vivienda a nivel municipal y nacional, y luego rendir cuentas para no dejar que simplemente estas dinámicas de populistas se queden en nada, ¿no? En realidad. Otro lado que es interesante en términos de política de vivienda es pensar en la cantidad versus la calidad, ¿no? Y eso es un tema muy difícil, porque yo también entiendo que si pedimos que se construya más vivienda, no estamos pidiendo que se construya vivienda mala, no estamos pidiendo que se construya vivienda a 30 kilómetros del centro de la ciudad, sin tejido social, sin tejido productivo, sin transporte, ¿no? Que eso evidentemente no lo queremos, ¿no? Entonces, claro, hay que ir con cuidado porque hay varios objetivos en la política de vivienda y tenemos que ser conscientes que cuando estamos poniendo el énfasis en un objetivo, quizá luego se desvía del otro. No. Entonces, en términos de políticas de vivienda, ese tema de cantidad versus calidad siempre es un hecho que hay que tener en cuenta. En términos de calidad, queremos vivienda de calidad en términos de la localización de las viviendas. ¿Dónde están localizadas? Tienen que estar localizadas cerca del transporte público y cerca de sitios que tengan que la gente pueda andar, pueda socializarse, pueda tener una vida cómoda y agradable. Hayan parques, escuelas, equipamientos, y eso se junta también con la provisión de infraestructuras municipales, que también me lleva a pensar en que la financiación es importante y cómo asegurarnos que esos mandatos para que los municipios cumplan con más vivienda o produzcan más vivienda tienen que estar asociados con financiación para que puedan proveer esas infraestructuras. Hay otro tema que es de calidad también de la vivienda social, que es que no queremos poner a toda la gente con bajos recursos juntas en un mismo desarrollo urbano, ¿no? Por desgracia, estamos viendo lo que está pasando en los Banlieues, en Francia, donde por muchas razones era mucho de ella la vivienda social, pero acabó siendo un refugio, si quiere decirlo así, de inmigrantes, pero solo inmigrantes que habían llegado hace poco. Entonces se crea unos centros de población con muy baja educación, sin vinculación necesaria al mercado laboral,
y eso es una fuente de inestabilidad. Lo que queremos es mezclar a la gente de diferentes perspectivas, diferentes ideas, de diferentes niveles educativos, para que todos aprendamos de todos, ¿no? Entonces, ahí está ese tema de cantidad versus calidad. También te diría que una tercera dimensión de problemática de la política de vivienda que hay que ir con cuidado, con pies de plomo, es: ¿queremos ayudar a un barrio o queremos ayudar a una familia? Entonces, hay los dos diferentes enfoques, ¿no? A veces en la política de vivienda queremos ayudar a un barrio, mejorar las estructuras del barrio, construir más vivienda en ese barrio, ¿no? Llevar acceso de transporte al barrio. Y otras veces vamos a simplemente ayudar a una familia, vamos a, pues quizás subsidiar a una familia, darles o proveerles de ayuda para adquirir la vivienda, no sé, 10.000, 20.000 euros, lo que sea, para un pago de la entrada de una vivienda. Entonces, esas dos dimensiones son importantes las dos, pero a veces se contraponen. Entonces hay que tener claro si estamos haciendo políticas para ayudar a mejorar la calidad de los barrios o para mejorar la accesibilidad. A veces una es más barata que otra, ¿no? O sea, normalmente si queremos simplemente mejorar el rendimiento de la familia en términos del mercado inmobiliario, quizá queremos ayudar a esa familia, pero si queremos mejorar el sitio, eso es mucho más caro normalmente. Entonces crea ese tipo de problemas Es una muy buena puntualización, porque además tiene otro efecto, ¿no? Si además tenemos muchos casos en España. La inversión en barrios tiene un impacto muy, muy relevante, especialmente si el barrio es antiguo. Exacto. Tiene valores, amenities, es tu experto, y genera incremento de valores, gentrificación. Y entonces se desata otro efecto social, ¿no? contra el que parece que la literatura y los expertos son contrarios, valga la redundancia, ¿no? Porque es mala la gentrificación, es buena. ¿Cuál es tu opinión? Esa es una impacto pregunta social. Exactamente, Paloma, vas a la fuente del conflicto que estamos hablando, ¿no? Cuando ayudas al barrio, mejoras el barrio, infraestructuras, transporte, normalmente el barrio se vuelve más atractivo y eso genera a veces un efecto de gentrificación, parcial o total. Evidentemente hay dos visiones en torno a ello. Una visión es, bueno, si una persona, una familia, tenía su vivienda en propiedad y el precio de la vivienda se encarece y pueden venderla con una ganancia de capital, ¿cuál es el problema, no? Quizá eso hace que gente que no tuviera el capital ahora tenga el capital adecuado. La otra es, bueno, claro, desplaza gente, especialmente gente que estaba en términos de alquiler. Entonces es una pregunta muy difícil. Yo creo que la respuesta no es una respuesta genérica y depende mucho del sitio específico, del barrio específico, y pensar qué hubiera pasado si no hubiéramos mejorado el barrio. Si la respuesta es, bueno, el barrio hubiera mejorado poco a poco, quizá hacia un barrio de clase media, entonces quizá la política, la intervención fue un poco abrupta. Pero si el barrio hubiera degenerado, deteriorado más, la alternativa es peor aún, ¿no? Entonces, evidentemente, la gentrificación ahí quizás es una alternativa que bueno, la otra sería peor. No estoy defendiéndola y no estoy diciendo que sea buena la gentrificación, pero ciertamente hay que mirar el contrafactual lo que hubiera pasado, claro, ¿no? Y a veces podemos luchar contra los efectos de la gentrificación ayudando a las familias, ¿no? A esa familia que tiene una problemática y ayudándola en concreto, y quizá con esa ayuda van a decidir quedarse en el barrio, pero quizá se van a otro barrio de clase media donde tienen mejores servicios para su situación personal, individual, que en el otro barrio, ¿no? Entonces depende un poco de la situación. Fíjate cómo a través de la vivienda la historia vuelve atrás, ¿no? Durante muchos años el sentimiento general en España es que somos un país de propietarios, ¿no? Y ha sido algo así despectivo, un país de propietarios,
La propiedad en España se generaliza desde los 60, 70, y sí, es verdad, somos un país de propietarios como otros, ¿no? Pero nos diferenciamos de otros países, con lo cual el alquiler es la clave y la solución. Ahora voy a preguntarte sobre esto y no voy a abusar mucho más de ti, ¿no? Pero quiero hacer esta reflexión. Resulta que ahora, con un país de propietarios, hemos bajado la tasa de propiedad tras la crisis financiera en un ajuste durísimo para muchos hogares. Ahora, la gentrificación, si sigo lo que me has comentado, los dos efectos diferenciales del impacto de la gentrificación sobre los barrios, si la mayoría es propietario o la mayoría es inquilino, resulta que el efecto de la gentrificación es aumentar la riqueza en vivienda de las familias, que son pobres por definición o que bueno, pues tienen menos niveles de renta, aumentan en un efecto de distribución de la riqueza tremendo, ¿no? Asociado a que somos un país de propietarios. Si fuéramos un país de inquilinos, el impacto es mucho más duro porque, claro, la gentrificación implica la entrada de capitales y la expulsión, ¿no?, de los inquilinos a través del aumento de las rentas, simplemente. Exacto. Y se van. Y eso es duro, eso es muy penoso socialmente, ¿no? Los efectos sociales son brutales, ¿no? Bueno, parece ser que nuestras ciudades están en mejor situación, ¿no?, porque somos un país de propietarios, ¿no? Pero utilizo esta reflexión para preguntarte, ¿alquiler o propiedad en la política de vivienda? Bueno, esa es una pregunta fantástica y estoy de acuerdo que hay una cierta tensión entre los dos. Y yo creo que la manera de resolver esa tensión, es, si tú me preguntas, ¿con 35 o 40? La respuesta es propietarios. Propietarios establecidos con las familias y que no se vean, pues como dices tú, amenazados por estas fluctuaciones en el mercado de vivienda. Pero si me preguntas 22 años, 23, te digo, arrendatarios. Porque con 23 o 22, quizá no pasa nada si te tienes que mover de un sitio a otro tanto, ¿no? A ver, creo que es saludable hasta cierto punto tener una sociedad donde la gente joven pueda irse buscando oportunidades, buscando trabajo, e incluso a otra ciudad, ¿por qué no? Quizá esa movilidad de la juventud, y si has nacido en Zaragoza, pues quizá te vas a Valencia, pues bueno, quizá no es un problema, ¿no?, aunque la familia esté en Zaragoza, pero bueno, quizá te puedes volver luego, ¿no?, cuando tienes 20, 30 o tienes un 35, con la familia más establecida. Entonces yo creo que ahí está la solución. Yo creo que tienes razón tú, que ser un país de propietarios no es malo, y ciertamente no es malo con 35 y 36 para crear esa estabilidad y que esa gente esté realmente enraizada en sus barrios y que no puedan ser gentrificados o expulsados. Pero es cierto que yo creo que en los 20 o los 30 tendríamos que tener más alquiler. El problema es que si tú tienes 23 en muchos países, y en España aún estás viviendo en casa, y creo que hay aspectos positivos de ello, ¿no? No digo que no, pero no estaría mal si la gente que realmente quiere salir de casa pudiera, ¿no? Y ahí el mercado de alquiler es muy importante. Entonces, no sé si estoy esquivando tu pregunta, no. Pero cuando dices o bien propiedad o bien renta, y te diría las dos, pero en diferentes puntos de tu vida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta, porque es la que esperaba. Yo siempre, cuando se debate esto, me acuerdo de los trabajos de John Quigley sobre el efecto riqueza y el consumo, ¿no? Es muy difícil pensar que un acceso a la propiedad con gente de 20-25 años puede generar efecto riqueza, simplemente primero porque no pueden entrar, y entonces si entran con niveles de renta bajo tienen que ahogarse mucho, ¿no? Exacto, sí. Pero ya cuando estás estabilizado es cuando se desata, es lo que decía John, se desata el efecto riqueza, sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy bueno para la economía. Yo no quiero abusar más de ti, muchísimas gracias por estar aquí, clarísimas ideas, y esperamos que vuelvas pronto y estés con nosotros para volver a debatir estas cosas. Es un placer enorme, ¿no? Gracias a ti, gracias a la Universidad de Alicante y gracias a la Fundación Rafael del Pino por invitarme. La verdad es que no solamente estoy aprendiendo mucho, pero además
hace un tiempo estupendo en Alicante hoy. Pues Entonces, tienes la puerta abierta, si quieres venirte, vamos, te recibimos con los brazos abiertos para estar aquí con nosotros. muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros.